Buenos días, Ángel, Sara Sofía, Sebastián, en fin, todos los estudiantes de Introducción a la Tecnología del grupo 2, Camilo, que esté recuperándose, André y Manso, todos que estén, espero que se encuentren muy bien. Bueno, chicos, hay un tema bien importante en la asignatura de introducción, a la tecnología, que es la que tiene que ver con los modelos aquellos modelos de relación entre lo que es la ciencia y lo que es la tecnología, y a la vez los criterios que existen para poder establecer las diferencias, ¿sí? Porque no es lo mismo, ya como lo hemos dicho, Sara Sofía, como lo hemos dicho Sharon, como lo hemos dicho, en fin, todos los estudiantes, como lo hemos dicho Luisa Jiménez, no es lo mismo hablar de ciencia que hablar de tecnología. Cada una, a pesar de que existen unas relaciones, pues cada una de estas tiene sus características propias. Entonces, esta explicación básicamente la vamos a dar Sebastián Pulgarín, la vamos a dar Brandon, la vamos a dar desde José Antonio Acevedo. Entonces, lo primero que planteamos por decir es que hay un autor que se llama Storer, Storer plantea entonces que la tecnología ha sido la responsable de las grandes transformaciones sociales. Entonces, por ejemplo, Daniela Pareja es bueno tener en cuenta, y Santiago Pareja es bueno tener en cuenta que la tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir, ha cambiado nuestra forma de educarnos, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos. Y cada día sigue avanzando mucho más. Estamos hoy a puertas, pues, ya estamos viviendo una era de la inteligencia artificial que también, pues, nos va a llevar a nosotros a replantear ese qué hacer, ¿cierto? Pero no solamente la tecnología, muchachos, la ciencia también aporta a que todo esto, a que todo esto se dé. Estefanía Ramos, la ciencia también aporta porque la ciencia avanza en conocimiento, la ciencia avanza en nuevos métodos de descubrir lo que estamos haciendo. Indudablemente, estamos hoy en el marco de una cultura, de unos símbolos tecnológicos, donde todo lo que hacemos prácticamente está mediado por unas relaciones de tecnología, entendiendo que la tecnología lo que busca como tal, Andrei, por ejemplo, lo que busca con la tecnología, Esteban Gallo, es mejorar condiciones, es mejorar esas condiciones de la calidad de vida, Camilo Ramírez, es mejorar, es transformarnos, es lograr un beneficio social. Lo que pasa es que hoy esa concepción de tecnología que tenemos, pues todo este sistema capitalista que hoy tenemos, pues nos lleva necesariamente a tener un uso muy restringido de la tecnología. Pero estamos hoy en el marco de una cultura tecnológica, dependemos de una manera muy importante, Sara Sofía, dependemos de una manera muy importante de esa tecnología como tal. Entonces, Sharon, la tecnología pues forma parte, SNEA, la tecnología forma parte de nuestra vida. Verónica Rojas, Verónica López, la tecnología forma parte de nuestra vida. Desde que nacemos, antes de nacer inclusive, ya cuando nos están monitoreando desde el vientre de nuestra madre con las ecografías, con las resonancias, ya estamos mediados por unos aparatos y por unos instrumentos tecnológicos que, claro, ayudan a mejorar condiciones y ayudan a mejorar la calidad de vida, porque están ayudando a evitar que de pronto antes de que nazcamos ya nos puedan estar detectando algún tipo de enfermedades. Hasta que morimos, ¿cierto? Morimos, pasamos el trasegar de la vida de nosotros. Siempre Brandon está mediado por esa tecnología, Santiago Pareja, Sebastián Pulgarín, estamos siempre, todo el día, todos los días, cada instante de nuestra vida prácticamente estamos en una dependencia tecnológica y estamos en una interacción tecnológica
y ello pues nos ha llevado a tener que resignificar ese concepto de tecnología, a tenerlo que reflexionar, a tenerlo que comprender. La sociedad cada vez está demandando más tecnología, el cambio climático, por ejemplo, que hoy tenemos, demanda de tecnología, las políticas de transición energética que se están planteando no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de todo el mundo. Luisa Jiménez nos está llevando a que tengamos que estar demandando nuevas tecnologías, demandando tecnologías que sean limpias, demandando tecnologías que sean amigables al medio ambiente. Entonces, de ahí partimos entonces que la ciencia, de ahí partimos entonces que tenemos que dar una valoración importante a la tecnología, pero no solamente a la tecnología y a la ciencia. Los políticos hoy, Ángel Villada, los políticos hoy, los empresarios, los ciudadanos, reconocen la importancia de la ciencia, ¿cierto? Como aquello que ayuda a resolver problemas del conocimiento, inquietudes, dudas, a través del método científico. Pero lo que exaltan es la tecnología, o sea, la sociedad ha hecho en estas miradas que tenemos de sistemas empresariales como los que tenemos y de sistemas capitalistas como los que hoy tenemos, pues ha hecho que se le dé más importancia, que se le dé más importancia a la tecnología, que se valore más la tecnología por encima de la ciencia. Entonces yo estoy seguro que si yo le pregunto, por ejemplo, a Manso o le pregunto, por ejemplo, a Álvaro Iván Rojas, por ejemplo, le pregunto que si, qué será después de todo lo que hemos visto, que si será más importante la ciencia que la tecnología, pues la respuesta es que todas tienen el mismo nivel de importancia. La ciencia nos ayuda a resolver problemas del conocimiento y pues la tecnología nos va a ayudar, la tecnología como tal nos ayuda a resolver problemas prácticos que tenemos, ¿cierto? Entonces, pero en lo académico, o sea, eso desde los políticos, los empresarios, los ciudadanos. Pero hay otra contraposición también planteada por el mismo José Antonio Acevedo, y pareciera que en lo académico la ciencia es más importante que la tecnología. Y tampoco podemos llegar a eso, ¿cierto? Tampoco podemos llegar a eso, porque aquí en este escenario académico pareciera que la tecnología es inferior. Y no, la tecnología es algo que nos ayuda a nosotros a resolver problemas prácticos y tiene la misma importancia que la ciencia. Entonces, en lo académico tenemos que equilibrar esa importancia de la tecnología, como comprenderla en todas sus dimensiones, y en los políticos y empresarios, pues tenemos que elevar también la importancia de la ciencia como eso que nos ayuda a resolver problemas de conocimiento. Los empresarios todo el tiempo están resolviendo problemas cotidianos en sus organizaciones. Entonces, la ciencia da elementos también para que el empresario pueda indagar cosas. Eh, se, ha dejado, Se ha dejado un poco de lado esta parte de la técnica. Acuérdese que ya vimos por allá, cuando hablábamos de que si la tecnología era ciencia aplicada, decíamos que la tecnología surgía cuando la técnica se unía a la ciencia y lograba hacer algo, ¿cierto? Entonces, parece que la técnica también, muchachos, Sara Sofía, pareciera que la técnica también se deja muchas veces de lado. Entonces, en la academia pareciera que habláramos más de una ciencia pura, y resulta que necesitamos ciencia técnica como aquello que se une a la ciencia y descubre nuevas formas de hacer las cosas. Por eso yo espero que ustedes, muchachos, ustedes que están en estos campos, que están reflexionando, que están pensando como tecnólogos industriales, están pensando proyectos importantes que apunten a la solución, pues logren comprender la importancia de esto. Entonces, Brandon, vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología y la práctica tecnológica, ¿cierto? Y pareciera que la definición de tecnología, cuando uno revisa y cuando uno lee y cuando uno mira, pareciera que es una definición poliédrica. Y Estefanía, pues lo que quiere decir poliédrica
es que tiene varias definiciones, Andrei. Hay unas dimensiones inicialmente muy ligadas únicamente a lo instrumental, pero también Acevedo a lo largo de ello va ampliando mucho esas definiciones de tecnología. Entonces la primera definición, por ejemplo, plantea que la tecnología son productos artificiales elaborados por las personas. Entonces la reducen únicamente la tecnología a algo meramente instrumental y dejan de lado todas unas dimensiones que ya nosotros tenemos que estar trascendiendo en este momento. ¿Quién? En este momento, alguno de ustedes me diga, por ejemplo, Sharon, me diga que es que la tecnología son únicamente productos artificiales, pues creo que no se ha logrado el objetivo de todo este tiempo, que es reflexionar acerca de lo que hay mucho, acerca de lo que hay más allá de la tecnología. Otra definición, otra definición se va ampliando un poco más, pero sigue siendo muy reduccionista. Tiene que ver con conocimientos, técnicas y metodologías para diseñar. Es el know-how. Bueno, aquí meten el know-how. El know-how como un factor clave de conocimiento, que significa propiamente el saber hacer. Entonces, ¿cuál es el know-how de cada uno de sus proyectos? ¿Sí? Pero la tecnología es mucho más que know-how también. Eso es un elemento diferenciador. Eso es bueno que lo tengan en cuenta, Andrei, como un elemento diferenciador que está allí. Pero hablar únicamente del know-how es todavía hacer una reducción a ese concepto de tecnología. Sí hay que involucrarlo, sí hay que tenerlo en cuenta. Hay otro que dice que son los recursos humanos y materiales para la producción. Bueno, ya van metiendo algo importante, y van teniendo unas referencias allí importantes, porque ya hablan del conocimiento. Y cuando estamos hablando del conocimiento, entonces, Álvaro, estamos hablando ya de ese concepto, de esa parte humana que es tan fundamental en el desarrollo tecnológico. Pero hay una definición que para mí, yo me identifico mucho más con ella, de acuerdo pues a los estudios y de acuerdo a las reflexiones que se han hecho. Hay una definición que es el sistema sociotécnico, que ya relaciona el sistema sociotécnico, que implica aspectos legales. Entonces me parece importante allí, porque tiene en cuenta que la tecnología es legal, no podemos hacer nada en contra de lo legal. La protección del conocimiento en la tecnología, como las patentes, como el secreto industrial, empieza a jugar un papel importante, pero también hace referencia a un término importante allí, Ángel Villada, que es la parte sociotécnica, Manso. Sociotécnica ya implica relacionar lo social, los problemas de la sociedad, el contexto social, entendiendo que en la sociedad estamos las ONGs, estamos las instituciones de educación superior, estamos las empresas, estamos las organizaciones, está el sistema gubernamental. Y la parte técnica, que tiene que ver con conocimiento, ¿cierto? O con la forma de diseñar productos, de diseñar artefactos que nos van a ayudar a nosotros a resolver las soluciones prácticas. Entonces, si uno analiza todas estas definiciones, la primera y la segunda, donde se habla de productos artificiales y donde se habla de metodologías para el know-how, son definiciones muy instrumentales. Son las definiciones mucho más reducidas de tecnología. Y yo espero, Daniela Pareja, que cuando me la encuentre en Quinto, o a Santiago Pareja, o a Brandon, o a Sharon, o a Verónica, o a Estefanía, o a Luisa Jiménez, o a Juan Pablo Loaiza, o a Andrei, o a Manso, o a Álvaro, cuando me los encuentre, a Camilo Ramírez, cuando me los encuentre en quinto semestre, no me estén diciendo únicamente que la tecnología es instrumento, ¿cierto? Porque eso es muy reduccionista. El concepto es muy amplio. Las últimas dos definiciones que hemos dado,
que es la que tiene que ver con los recursos humanos, el conocimiento y lo sociotécnico que tiene lo legal, nos permite ver ya la tecnología como algo complejo. Y entendiendo, muchachos, entendiendo que lo complejo no es que sea difícil, sino que establece un mundo de relaciones y de conexiones desde lo social, desde lo técnico, desde el conocimiento, que nos permite llegar, que nos va a permitir llegar a nosotros a hacer un desarrollo tecnológico como tiene que ser, ¿cierto? Entonces, esa práctica tecnológica como tal tiene, como tal tiene cuatro dimensiones, ¿cierto? Hay una dimensión técnica que es muy reducida, una dimensión que solamente habla de conocimientos, de destrezas, de técnicas de fabricación, de capacidades, de personas que se necesitan para hacer ese desarrollo tecnológico. Es una dimensión muy importante y es fundamental, pero es muy reducida. Cuando reducimos únicamente el concepto de tecnología, que aún ni nosotros en la universidad, siendo una universidad tecnológica, hemos comprendido bien esas dimensiones de esa práctica tecnológica, porque tenemos otra dimensión que ya es la dimensión organizativa, ¿cierto? La dimensión organizativa de la práctica tecnológica pues ya incluye lo que son los aspectos sociales, entender la sociedad, la participación de la ciudadanía, Sara Sofía, la dimensión de la participación de la ciudadanía en decisiones de políticas de desarrollo científico y tecnológico. Y hoy con lo que está planteando el plan del gobierno, pues tenemos que hablar también de tecnologías de tipo ancestral, ¿no? Esas tecnologías que tienen nuestros antepasados y que hoy en este sistema educativo que hemos tenido, pues lo hemos ido reduciendo. Pero también tiene los aspectos políticos, ¿sí? Los aspectos políticos, las normas que están regulando el uso de determinadas tecnologías o las normas que están llevando a que se pueda dar el desarrollo tecnológico. Entonces, mire, ya no es solo muchachos, ya no es solo esa dimensión tecnológica, no es una de esa dimensión técnica, perdón, sino que es una dimensión también organizativa que incluye la sociedad, que incluye la parte política, que incluye el mercado, que incluye las relaciones de las organizaciones, inclusive con los sindicatos que muchas veces pueden tener unas visiones de pronto ortodoxas de la tecnología, pero hay que trabajar con ellos y hay que tenerlos también muy presentes, ¿cierto? Hay otra dimensión que es la dimensión ideológica de la tecnología que tiene que ver con las creencias, ¿sí? Tiene mucho que ver con eso, con qué es lo que estamos creyendo. Juan Pablo Loaiza, frente a ese desarrollo tecnológico, cuáles son los pensamientos, cuáles son los valores, cuáles son las creencias, y ya lo veíamos en el capítulo de cultura y tecnología, cómo la tecnología y cómo esos proyectos que ustedes están desarrollando, Manso, tienen que tener relación directa con responder a los valores, a las creencias de una sociedad. Pero hay otra dimensión que es la dimensión afectiva, ¿cierto? Bueno, en la dimensión ideológica, pues tenemos los valores, vamos a tener las creencias. Ustedes van a tenerme que pensar eso muy bien en ese video que me tienen que hacer para el domingo, que equivale al 15% de la nota. ¿Cómo van a articular las finalidades del proyecto, los sistemas y los valores, las creencias sobre el progreso? ¿Cómo va a ser, cómo se va a tener que trabajar eso de la creatividad en el desarrollo tecnológico? Pensar cosas distintas que tiene que ver con la creatividad y que eso está inmerso dentro de ese desarrollo tecnológico. Pero tenemos otra dimensión que ya es la dimensión afectiva, que es esa relación de la tecnología con las personas, con las comunidades. Si nosotros estamos haciendo desarrollo tecnológico, Ángel, si nosotros estamos haciendo desarrollo tecnológico, Verónica López, Estefanía Ramos, sin pensar, sin mirar esa relación con la sociedad, es muy difícil que esos desarrollos tecnológicos de verdad pues vayan a tener éxito, ¿cierto? Entonces en esa dimensión pues entonces están cuáles son las actitudes hacia la tecnología,
¿Cómo va a ser aceptada esa tecnología? Las emociones, el sentimiento de las emociones que genera la tecnología, la participación de la ciudadanía en la práctica tecnológica, la evaluación de esas tecnologías, si sí se está respondiendo o no se está respondiendo a lo que se quería. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea ya Pasey? Pasey plantea que el desarrollo tecnológico debe involucrar estas dimensiones, la dimensión técnica, la dimensión afectiva, la dimensión ideológica, cultural, la dimensión organizativa. Entonces, miren muchachos, que es trascender, mire que no nos podemos estar quedando únicamente hoy en una dimensión técnica, porque esa sería la dimensión más instrumental que puede tener la tecnología como tal, ¿cierto? Pero también tenemos entonces eh, la ciencia y la práctica científica. La definición de ciencia también muchas veces es reducida, ¿cierto? Hay relación, pero se diferencian. Y ya vamos a ver que las dimensiones, a pesar de ser las mismas dimensiones de la práctica tecnológica, al interior de estas dimensiones, Sara Sofía, hay diferencias, Cristian Ramírez. Entonces, por ejemplo, la definición de ciencia, hay una primera definición que dice que es un proceso de investigación que genera conocimiento. Y eso es cierto, ¿sí? Es a partir de unas dudas, es a partir de unas inquietudes, a partir del uso de un método científico, pues cómo vamos a resolver dudas, cómo vamos a resolver inquietudes, y desde allí pues se crea la ciencia, ¿cierto? Hay un segundo concepto que dice ya que la ciencia es un conjunto únicamente de leyes, o sea, pareciera que no hay descubrimientos de nada, basado en leyes y teorías. Entonces, se plantea entonces que allí como tal hay conocimiento. Hay una tercera definición de ciencia que nos plantea entonces, que ya nos plantea que la ciencia como tal, que la ciencia es una organización de personas que usan métodos y técnicas para desarrollar conocimiento, ¿cierto? Es importante tener en cuenta, esa tercera definición, perdón, es completa, eh, pero no son tan reducidas las otras dos tampoco, como de pronto pareciera que estuvieran reducidas en la ciencia como tal, ¿cierto? En la tecnología, perdón. Pero la ciencia es importante tener en cuenta, eh, Estefanía, es importante tener en cuenta que la ciencia siempre ha tenido relación con un contexto, con el contexto social, con el contexto de las empresas, con las fuerzas militares, inclusive se ha tenido ahí ese concepto. Entonces tenemos una dimensión, tenemos las mismas dimensiones que tenemos en la práctica tecnológica, pues son las mismas dimensiones que hoy tenemos en la práctica científica. Tenemos una dimensión técnica que es restrictiva, únicamente reduciría como la ciencia a los laboratorios o a los instrumentos que se usan para hacer práctica científica, ¿cierto? Entonces, esa dimensión técnica pues habla de conocimientos, que es importante, pero es importante tener en cuenta que no es lo único. Las capacidades, ¿cuáles son las capacidades realmente, las infraestructuras que se tienen para poder desarrollar actividades científicas? Los métodos de investigación, los conocimientos producidos, eso es dimensión técnica de la práctica científica, importante pero restrictiva también, ¿cierto? Cuando ya incluimos una dimensión social afectiva, una dimensión cultural y una dimensión ideológica, podemos decir entonces que estamos hablando de la sociociencia, es decir, entender que aparte de una dimensión técnica que ya hay, Esteban Gallo Zapata, hay una dimensión social, hay una relación de esa tecnología como tal con la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la dimensión afectiva, ya hablamos de estudios sociales de la ciencia,
la relación de esa ciencia, de la ciencia con la sociedad, ¿sí? De la relación de la ciencia con las comunidades, es decir, nosotros no estamos viendo ya la ciencia como algo solo en un laboratorio, sino que tiene una relación con la sociedad, que la ciencia también genera emociones, que la ciencia también necesita de la participación ciudadana, necesita de las actitudes que la gente pueda tener hacia la ciencia. Muchas veces uno habla de ciencia y la gente se imagina el laboratorio, no. Son relaciones con la sociedad, es tener en cuenta una dimensión organizativa que está hablando de las prácticas de la política científica, de los estímulos al desarrollo de la ciencia, que está hablando de las recompensas, que está hablando de la relación entre los grupos de investigación. Mire que las dimensiones son las mismas de la práctica tecnológica, pero tienen diferencias. Entonces de ahí que ya no podamos nosotros decir que la tecnología como tal es ciencia aplicada, ¿sí? La difusión de la ciencia, cómo se da a conocer esa ciencia, y en esto sí que tenemos hoy, que creo yo y Juan Pablo Loaiza, que tenemos problemas porque los científicos hacen descubrimientos como tal y lo comunican en unos lenguajes que son enredados, y hoy buscamos que todo eso pues tenga que todo eso pues la sociedad de verdad logre comprender qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha hecho en la ciencia. Tenemos una dimensión ideológica también, los valores y las creencias hacia la ciencia. ¿Qué cree la sociedad? ¿Qué está generando la ciencia? También debe entonces responder a esas necesidades sociales. Los proyectos de ustedes tienen relación con la ciencia, y entonces es necesario mirar cómo esa ciencia se relaciona allí, la creatividad en la ciencia, y hablar de la educación científica también, ¿sí? Desde los niños que tengan ese pensamiento científico, ¿sí? Que empiecen a ver la duda, la inquietud, que empiecen a pensar cómo hacerse preguntas. Eso es importante resaltarlo, y eso hoy la educación está fallando en ello. Entonces, muchachos, a partir de esto entonces surgen ya unos modelos monistas, y unos modelos dualistas que plantea Acevedo, ¿cierto? En los modelos dualistas, en los modelos monistas, perdón, hay unos modelos donde pareciera que la tecnología es inferior a la ciencia, porque está dentro de la esfera científica. Hay otro donde la ciencia entonces pareciera sujeta a la tecnología, porque está pequeña la esfera de la ciencia dentro de la esfera de la tecnología. Y un atrevido por allá habla de tecnociencia, cosa que eso no existe, porque es como si la ciencia y la tecnología fueran una misma cosa. Hay un modelo monista que plantea la ciencia y la tecnología como entes independientes sin relación. Ese tampoco es válido, pero hay uno donde plantea donde está la ciencia y la tecnología, donde están relacionadas. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, yo espero, muchachos, que por favor este video sea observado. Espero ver las aclaraciones que yo hice aquí. De todas maneras, pues si hay alguna inquietud, el jueves en la clase lo podemos mirar, el jueves 18 de mayo. Pero recuerden que hay un trabajo que hay que entregar el fin de semana, y entonces espero que yo esté allí. ¿Sí? Un abrazo, muchachos, y hacer el trabajo muy bien hecho, con mucho esfuerzo, mucho amor y mucha dedicación. Gracias.